Hechos capítulo 27 y vamos a estar estudiando desde el versículo 21 hasta el versículo 26 en esta preciosa oportunidad que Dios nos regala. Leo así, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiendo el auxilio y la ayuda del Señor. Padre, una vez más nos humillamos delante de ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo, Señor, que solo tú eres santo, santo, santo. Fuera de ti, Señor, no hay salvación. Fuera de ti no hay luz. Fuera de ti no hay paz. Fuera de ti, Señor, no hay gozo verdadero. Permita que en esta mañana nuestros corazones, Señor, enardezcan al oír su palabra. Aquel que está caído, tu Espíritu Santo le levante por medio de la exposición de su palabra. Aquel que está herido sea recibiendo sanidad. Aquel que está sediento y hambriento pueda recibir alimento y agua viva que salta de su palabra. Aquel, Señor, que está desanimado pueda recobrar fuerzas y recibir ánimo. Aquel que está triste pueda recibir ese gozo que solamente tú das. Aquel que está en tinieblas pueda venir a la luz que solamente está en Cristo. Oh Señor, cualquiera que sea nuestra condición, acudimos a ti. ¿Acaso tenemos a alguien más en los cielos? ¿Acaso nuestra esperanza reposa en los hombres? ¿Acaso, Señor, no hemos confiado en ti y en tu verdad, y tú nos has guiado a ti por medio de tu Espíritu Santo? Señor, por ventura nos hemos acercado a ti de alguna manera. Nuestra esperanza reposa en aquel que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y que lo levantó al tercer día de entre los muertos. Señor, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias, de tu fidelidad, y auxílianos en esta mañana. Para la gloria de Cristo Jesús oramos, y en su nombre. Amén. Mis hermanos, el tema de hoy es: Pablo anima a sus compañeros de viaje por motivo de salud. Con respecto a mi garganta, el sermón de hoy va a ser breve, así que requerimos de toda su atención. También he omitido lo que tenemos por costumbre, hacer ese resumen de cada capítulo de la semana anterior. Bien, Pablo anima a sus compañeros de viaje. Versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. Antes de continuar, debemos examinar. Según la Escritura, Lucas nos dice: llevaban tiempo sin comer. Muchos días sin comer. Usted debe entender que no era que voluntariamente estuvieran ayunando. Los marineros, los prisioneros y toda la gente que viajara en dicho barco, esas personas no buscaban a Dios, no amaban a Dios, no temían a Dios.
Así que no era un ayuno voluntario, sino que era una situación en la que la nave estaba siendo de alguna manera golpeada por las fuertes olas y por la tormenta, lo que hacía indudablemente que estas personas estuvieran achicando agua, lo que hacía que estas personas estuvieran de alguna forma llenos de mareo, estuvieran con miedo, estuvieran, como decía en el versículo 20, habían perdido toda esperanza de vida. Así que no habían comido no porque estuvieran de alguna forma escasez de alimento o quisieran separar sus vidas en consagración a Dios, era porque estaban llenos de pavor por la pérdida de sus propias vidas. ¿Qué dice Pablo? Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio. Obviamente Pablo no pudo resistir, y con obvia razón, el deseo o el momento de decirles: yo se los había advertido, yo les había dicho que no zarpáramos, que no viajáramos, pero ustedes voluntariamente decidieron ir en contra de mi sugerencia. Si ustedes hubiesen escuchado mi consejo. A veces sucede, hermanos, que tenemos esta tendencia a, si se puede decir, sacar en cara, traer a colación algo que nosotros advertimos o aconsejamos, y como no se tomó en cuenta aquella apreciación, de repente la sacamos, pero no de la forma que la hizo Pablo, porque Pablo no la utiliza para humillarlos. Pablo la utiliza de una manera esperanzadora, cuando vemos en el versículo siguiente. Él dice: oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y luego le dice: pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. Pablo no solamente los dejó ahí diciéndole: yo se los dije, ahora sufran, ahora se aguantan, por no valorar mi consejo, ahora mueran. No vemos esa actitud de Pablo. A veces decimos algo y sucede tal como lo predijimos y sacamos pecho. Yo le dije, pero no para dar esperanza. Yo le dije: ahora hagamos esto, sino yo le dije: ahora usted resuelva, ahora usted vea qué hace, ahora usted soluciónelo, y dejamos a la otra persona desprovista de cualquier tipo de ayuda. Aquel esposo que se acerca a su esposa y le dice: no, amor, no deberías hacer esto, no deberías hacer aquello, y ella desobedece, sucede como el esposo advirtió, o viceversa. ¿Y qué dice el cónyuge? Yo se lo dije, ¿ahora qué va a hacer? Dígame. Y nos jactamos. Muéstreme, ¿usted cómo es tan sabio? ¿Usted cómo lo sabe todo? Entonces respóndame qué va a hacer. No es la actitud de Pablo, hermanos. Pablo les dice: pues yo les dije, pero tranquilos, les da una esperanza. Hermanos, debemos ser conscientes de que Dios constantemente nos envía señales. No podemos ignorarlas. Dios le envió señales a ellos a través de Pablo, diciéndole: no vayan. Dios le envió señales a través del clima, diciendo: el clima no es bueno para viajar. Dios le envió señales a través de la fecha en la que estaban. Le había puesto una cantidad de señales, indicios, para que ellos, al ver estas señales, se detuvieran, y no lo hicieron. A veces hacemos así. Si una persona se traslada hasta la ciudad de Bogotá, ignorando las señales de tránsito, las probabilidades de accidentes son muchas. Se ignora que hay una curva, que hay un reductor de velocidad, que a 500 metros hay salida de vehículos, que hay montañas un poco rocosas, o que tienen estos derrumbamientos o deslizamientos o curvas cerradas. Si ignora las señales, esta persona va a tener un gran perjuicio en su propia vida. Cualquiera de nosotros diría: es absurdo aquel que quiere conducir ignorando esas señales. Ahora bien, muchas veces nosotros ignoramos las señales que Dios nos da. No nos gusta. Sí, yo sé que he estado viviendo, pero no importa. Yo sé que no es cristiano, pero no importa. Yo sé que esto es pecado, pero no importa. Ignoramos las señales de advertencia que Dios nos da. Y luego, ¿qué sucede? Nos pasa como a ellos. Nuestra barca se encuentra en medio de una tempestad que no hay forma de pararla.
Un consejo, mis hermanos, legítimo, es decir, conforme a la palabra, puede salvar nuestras vidas de muchas lágrimas. ¿Sabe cuántos hoy en día sufren internamente de depresiones, de ansiedad, por no tomar un consejo, no atender un consejo de un padre? Un joven que no atendió el consejo del padre, está perdido en las drogas, está perdido en el alcohol, está perdido en el homosexualismo, en algún pecado, no atendió el consejo. Y aún aquellos que de pronto no están perdidos en estos vicios, aquella hija que no tomó el consejo de la madre y se juntó con aquel joven y terminó embarazada, y el joven se fue. Son tantos los casos, hermanos, en el que el esposo le da un consejo: no se junte con esa señora, esa vecina es delicada, aquella, no, pero es mi amiga y esto, y desatiende el consejo. Luego la esposa se ve enredada en un chismerío tenaz por no atender el consejo. El hijo que no atendió el consejo del padre, no aprovechó el estudio a su tiempo. Y así podríamos dar infinidad de ejemplos, hermanos. La oveja que menosprecia el consejo de un pastor, luego va a llorar, va a sufrir. ¿Qué les dice en el versículo 22? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué vemos ahora? Ahora Pablo, como decía recientemente, no dijo: no me obedecieron, ahora se aguantan, no, ahora mueran. No, Pablo, como consejero de Dios, como un mensajero de parte de Dios, él lo que hace es dar una palabra de esperanza, una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza. Nosotros a veces estamos más prontos para dar una palabra que golpee, que juzgue injustamente, que critique sin ánimo de construir, antes de dar un consejo que anime, que sane la herida. Yo le dije: ahora usted está embarazada, quiero ver qué va a hacer. No es así que debemos actuar. Usted se metió en ese enredo, usted se sale. No. Él les da unas expresiones de esperanza a los pasajeros, a la tripulación. Recuerde que ellos, en el versículo 20, dice: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El mundo, hermanos, está lleno de pesimismo. El mundo está lleno de desánimo, de desesperación, de aflicción. ¿No dice la Escritura eso? De desaliento, de angustia, de ansiedad. Y nosotros, que somos la luz del mundo, ¿vamos a añadir más tinieblas al mundo? ¿Vamos a crear más desesperanza? Ya el mundo es un caos y nosotros vamos a añadirle más caos. No, Pablo, ¿qué hace? Aquí hay un caos, hay un descontrol, hay desesperanza, hay intranquilidad. Hay que sembrar esperanza, pero no una falsa esperanza. Vemos en el siguiente versículo por qué razón él dio una esperanza. Pero principalmente nosotros debemos entender que nuestro objetivo como cristianos, hermanos, es dar esperanza a las personas. ¿Pero en quién? En Dios. Pablo, cuando va a dar la razón de la esperanza, no es que nosotros vamos a nadar. La esperanza no es que la tormenta va a terminar. Él dice: la esperanza es que Dios me dio un mensaje, me dijo que nadie se iba a perder. La esperanza está en Dios. Cuando tenemos a un compañero en el trabajo, un vecino, un amigo, que usted lo ve desesperanzado, hermano, lo ve en problemas profundos, no puede solamente darle palmadas en el hombro o en la espalda y decirle: bueno, yo voy a estar orando por usted. Debemos involucrarnos con estas personas. Debemos hacer como Cristo hizo, mostrar su amor por los demás. Bueno, que Dios lo ayude. ¿No puedo ser acaso yo el instrumento que Dios use para ayudarle? ¿No puedo yo acaso escuchar a una persona que tiene problemas y problemas y problemas? ¿Sabe? Siempre nos gusta que a nosotros nos den esperanza, que a nosotros nos den aliento, que a nosotros nos escuchen nuestros problemas.
¿Y cuándo vamos nosotros a escuchar los problemas del otro? ¿Cuándo nosotros vamos a dar esperanza al otro, a orar por el otro? Es lo que Pablo está haciendo. Pablo también tenía temor. Pero él debía de alguna forma no tener una actitud pesimista, sino recobrar el ánimo, el vigor, el valor de los tripulantes. Hay esta tendencia que cuando vienen las tempestades, eso es por su culpa, porque yo le había dicho a usted, y tú, tú, y empezamos a buscar culpa. ¿Quién fue? No es que yo le dije, ahora vamos a ver qué va a hacer, resuélvalo usted, porque debemos buscar soluciones cuando vienen esas tempestades. Qué fácil es señalar al otro, no es momento para señalarlo. ¿Qué dice en el versículo? Estamos en el versículo 23, perdón, en el 22, la parte B. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Este era el mensaje que provocaba sentimientos encontrados. ¿De qué está hablando este caballero? Está diciendo que no va a haber pérdida de la vida, y aquí lo que hay es, aquí no hay ni esperanza de vivir. Aquí ya no hay ninguna solución. No tengo cómo solucionar este problema. Hay personas que dicen, pastor, ¿usted no entiende? No tengo para comer, pastor. ¿Usted no entiende? ¿Qué vamos a hacer con estos hermanos que están padeciendo dificultades? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Eso le pasa a usted, hermano. Eso le pasa. ¿Por qué? Porque usted no quiso estudiar, porque usted tomó malas decisiones, porque estuvo con un hombre, con otro y con otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer eso? ¿Fue lo que el Señor hizo con la samaritana? ¿Sabe por qué? Porque tú andas con uno, con otro. Está perdida, no hay esperanza para ti. No. O aquella que iba a ser apedreada, sorprendida en adulterio. Está bueno. No, yo no voy a impedir, denle, lancen las piedras. El Señor no hace esto, hermanos, con aquellos que incluso tienen toda culpabilidad. El Señor da un mensaje de esperanza, y Pablo hace lo mismo. Era difícil creer este mensaje. No vamos a perder la vida. ¿Usted está entendiendo el caos en el que estamos, Pablo? Estamos sacando agua, estamos achicando la nave, no tenemos esperanza. Y usted nos dice, tranquilos. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 57. Salmo capítulo 57, en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pablo le dice, confiemos en el Señor, refugiémonos bajo la sombra de sus alas. En Dios hay esperanza. Él no le dice, tengan esperanza porque yo se los digo, y como yo soy una autoridad espiritual, tengan esperanza. No. En la crisis, hermanos, Dios quiere que confiemos en Él. Es en la tempestad en la que Dios va a levantar y a proteger bajo la sombra de sus alas los que confían en Él. Es un ejemplo muy sencillo. Aquel pollito que esté bajo el regazo de las alas de su madre, aunque venga un gavilán a comérselo, no se lo va a comer. Ningún daño recibirá, porque tiene que pasar por encima de la gallina. Bueno, el Señor está dispuesto a protegernos bajo la sombra de sus alas, pero aquellos que confían en Él, aquellos que descansan en Él, aquellos que toda su esperanza reposa exclusivamente en Él. Pero ¿y por qué deberíamos hacer esto? Porque acaso, estando en alta mar, en la tempestad en la que se encuentra su vida o mi vida, ¿acaso hay una forma de salvarnos aparte de acudir al Señor? ¿No decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es el que dice, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Es él el que dice. Salmo 121, por si de pronto algún hermano no lo conoce. Entonces él está diciendo, les exhorto, no habrá ninguna pérdida de vida
entre vosotros, sino solamente de la nave. 23, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oh, hermanos, qué expresión tan hermosa. ¿Usted puede decir esa expresión, hermano? El Dios de quien soy y a quien sirvo. Muchos podrían decir que Él es el Dios de quien son. Pocos pueden decir a quien sirvo. A veces nos gusta solamente ser del Señor, pero no servir al Señor. Como aquel hijo que siempre que se acerca al Padre, se acerca únicamente para pedir. Oh, yo soy del Señor y Él es mío. Todo lo que le pido el Señor me da. Muy bien, hermano, y todo lo que el Señor pide de ti, ¿tú le das? Él pide cosas de nosotros. Oh, pero el Señor no necesita nada de mí. Absolutamente nada necesita de nosotros. Pero Él manda y pide que obedezcamos su palabra. Él manda y pide que nos conduzcamos de acuerdo a sus mandamientos. No es un consejo. Entonces, me encanta esta expresión que Pablo utiliza. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermanos, las circunstancias están caóticas. Los planes de estos hombres marineros y del centurión se han destruido por completo. Pero hay algo, los planes de Dios no se han destruido, no se han alterado. Cuando ellos están sin esperanza, cuando ellos están sin de alguna manera razón de vivir, de repente hay una solución. Inesperadamente, cuando el hombre cae en la parte más al fondo del pozo, cuando ya no tiene ninguna salida, Dios le demuestra: yo sigo teniendo el control. Es lo que pasa, lo que dice la Escritura. Dice que el ángel del Señor vino a Pablo, vino al encuentro ante él. ¿Y qué le dijo? Le expresó este mensaje: no habrá pérdida de ninguno de los que están aquí, los tripulantes. Calma, Pablo, calma. Calma, porque mi plan no ha cambiado. De alguna forma el Señor le transmitió: yo tengo el control. Es lo que dice Salmo 46. Vaya conmigo. Calma, porque mi propósito sigue su curso. Salmo capítulo 46, versículo del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, temblores, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El texto dice: por tanto, no temeremos. Calma, Pablo. ¿Cómo está nuestro corazón cuando llegan esas tempestades? Pues, pastor, ¿sabe? Yo quisiera dormir y nunca más despertar. Hermano, calma. Dios está en control. Pastor, pero usted no sabe la situación que yo estoy pasando. No, pero Dios sí, y Él tiene todo en su control. ¿Sabe? La gente que está desesperada dice: yo no sé, yo voy a salir del país, ya no sé qué me voy a hacer con la economía. Hermano, tranquilo, pero es que, pastor, el país está en crisis. Pero Dios no está en crisis. Pastor, yo no sé qué hacer con mis hijos. Dios sí sabe qué hacer con ellos. Calma. Es una palabra maravillosa. Dios está hablándole a estos hombres allí, marineros, para que tengan ánimo. Está diciéndole: el último capítulo de la historia de su vida no se ha escrito. Ya en la mente de Dios está, porque Él lo sabe todo. Pero calma, tranquilos. Dios tiene la solución. No temeré, aunque bramen los mares, aunque se trasladen los montes al mar, hermano. Las montañas se trasladen al mar, imagínense eso. No importa, no temeré, porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Esa es la verdad, que todo cristiano puede descansar y reposar. Hermano, en la angustia no se desespere, en la tempestad no desmaye, no se rinda, no se amedrente.
Oye, pastor, es que no sé qué hacer. Calma. ¿Y si confías en el Señor? ¿Y si paras de intentar solucionar las cosas a tu manera y confiamos en Él? Es lo que dice. De quién soy y a quién sirvo. Él tiene un plan. Yo descanso en aquel a que le pertenezco. Ya sea en vida o en muerte, yo tengo un dueño. Me compró a precio de sangre. Yo no soy un asterisco, no soy una estrella en el firmamento. No, Él me compró a precio de sangre. Él tiene un propósito con mi vida. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Debo tener calma. ¿Acaso vemos a José desesperanzado en la cárcel cuando ha vivido una cantidad de situaciones? No, él está confiante en el Señor. Usted ve a David temblando mientras se acerca a Goliat. No, está confiado en él. No, en el Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre. En Él confía nuestra alma. En Él debe confiar nuestro corazón, hermanos. Y este pasaje de quién soy, a quién sirvo, me recuerda aquel pasaje en Daniel, capítulo 6. Vaya conmigo, por favor. Cuando todos conocemos la historia, que emitieron un edicto en el que cualquiera que estuviera orando a cualquier dios o a cualquier estatua por un espacio de un tiempo, sería lanzado a la cueva o al foso de leones. Y Daniel, como todos los días, dice la Escritura, abrió las ventanas de su casa y las puertas y siguió orando. Entonces se lo comunicaron, capítulo 6 de Daniel, en el versículo 19, después de lanzarlo al foso, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ojo, siervo, el Dios tuyo, tú le perteneces a Él, a quien tú continuamente ¿qué? Sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Oh, muy pocas veces esperamos que el ángel del Señor salga a ayudarnos. Muy pocas veces ni siquiera oramos de esa manera. Debo reconocer que incluso en la postura reformada hay como esta especie de limitación a una manera extraordinaria o sobrenatural que Dios pueda obrar. Pero Dios es soberano, mis hermanos, y Él hace como le place. Aunque muchos quieran limitar a Dios, es imposible. Si Dios quiere enviar un ángel, hermano, lo va a enviar. Lo que no podemos es estar esperando que ese sea el modo común y ordinario en el que Dios obra. No, eso es una cosa que casi ni sucede. Sin embargo, debemos confiar en que Dios saldrá a nuestro encuentro para ayudarnos, hermanos. Pero en aquellos que confían en Él, aquellos que como el siervo braman por las corrientes de esas aguas, esa fuente de agua viva que es Cristo, aquellos que acuden a Él, ellos pueden confiar y esperar en Él. De Dios viene el auxilio, de Dios viene el socorro. Dios no desampara a los suyos. ¿Acaso no es el Señor el que dice en Isaías que aunque la mujer que diese a luz se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti? ¡Wow! Él siempre sale de alguna forma a nuestra ayuda y a nuestro encuentro conforme a su voluntad, pero hemos de esperar y hemos de descansar en Él. No podemos en medio del caos conducirnos igual. ¿Acaso no exhortó el Señor a los discípulos cuando en medio del caos se desesperaron y los sacudieron despertándolo? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe, ¿dónde está su confianza? En el Señor. Y calmó el mar y la tormenta. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué le dijo el ángel? Diciendo: Pablo, no temas. O sea, así como Pablo decía:
de quien soy, a quien sirvo. Y veíamos en Daniel que el mismo rey reconocía: el Dios a quien tú continuamente sirves. Ahora, ¿qué le dijo ese ángel? No temas. No temas. Esa es la expresión que Dios quiere regalarnos hoy, hermanos. No temas. Ya de alguna forma el Señor mismo se le había presentado a Pablo en Hechos capítulo 23, versículo 11. Hechos 23, 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. El Señor se le presentó y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también ¿en dónde? En Roma. Y ahora no vino el Señor, pero Dios envió un ángel que le dijo que no temas, Pablo. Porque algunas veces creemos: no, Pablo nunca tuvo miedo. No, hermanos, a veces tenemos miedo. Tenemos temor por el mañana. ¿Cómo voy a salir adelante con esta bebé? ¿Qué es lo que le voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Cuando mis hijos ya crecieron y se fueron. ¿Y qué voy a hacer cuando pierda el empleo? ¿Y cómo lo voy a hacer cuando se case fulanito? ¿Y si me deja aquel a quien amo? Pues no temas, porque hay uno que jamás nos dejará. Ese es el Señor. El texto sigue diciendo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Hechos 27, 24. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Qué impresionante! Impresionante, mis hermanos. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Debemos recordar, y quiero que vaya conmigo, Isaías capítulo 41. Es un texto muy hermoso y que lo citamos y lo memorizamos. Isaías 41:10, incluso lo pegamos en paredes y es un acto muy bonito. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escuche eso, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el Señor, hermanos. Miren lo que dice el versículo 13. Porque yo, Jehová, Isaías 41:13, porque yo soy Jehová, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Y qué te dice? No temas, yo te ayudo. Oh, hermanos, si nos va a ayudar los políticos, yo le digo: hermano, tema, corra, grite. Si nos van a ayudar, hermanos, las leyes políticas dándonos donaciones, hermano, tema. Si nos van a ayudar otro humano como nosotros, hermano, tema. Pero el que promete que no debemos temer es el Señor Dios Todopoderoso. Él dice: no temas, yo te ayudo. No dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice: tú no puedes, yo te ayudo. No temas, confía en mí. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la crisis, es necesario disipar las dudas de nuestro corazón y los temores de nuestro corazón, acudiendo a la palabra de Dios que nos dice: no temas, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te guardo, yo soy el que te auxilio. Debemos recordar en esa crisis que sea que estemos viviendo, que durante los 20 años de vida que usted tiene, 30, 40, 50, 60, Dios siempre la ha ayudado. ¿Y la va a dejar ahora sola? ¿Te va a dejar el Señor solo ahora? ¿No es lo que decía Moisés cuando hablaba con el Señor y decía: Señor, ¿qué dirán los otros pueblos cuando digan: sacaste a este pueblo de Egipto, lo metiste al desierto para hacerlos morir? ¿Acaso un Dios justo hará eso? No, Señor. ¿Acaso Dios nos ha ayudado durante todo este tiempo y ahora que hemos acudido más a Él en confianza, nos va a dejar? Vamos a ir concluyendo. Hechos, capítulo 27, versículo 25 y 26. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Escucha esa palabra:
yo confío en Dios. En otras versiones es yo le creo a Dios. No es una expresión de yo creo en Dios, como los demonios, que ellos también creen en Dios. Dice la Biblia, y tiemblan, Santiago. Él dice, yo confío en Dios, que esto es, yo le creo. Lo que Él me ha dicho, yo se lo creo. Lo que Él ha prometido, yo le creo ciegamente. No tengo ni una pequeña, minúscula partícula, ni ápice de duda, de incredulidad. Yo estoy seguro. Yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Todo lo que me dijo, así va a ser. Nadie se va a perder. Un paréntesis. Es increíble ver donde dice que, en el versículo 24, al final, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Usted puede ver cómo por la gracia de Dios en la vida de los justos, en la vida de los hijos de Dios, los que están al lado, que le rodean, aunque sean impíos, también son acobijados. El ángel del Señor vino directamente a Pablo, pero el mensaje era que todos se iban a salvar. Por amor a Pablo, el Señor estaba dispuesto a cobijar a los demás. Eso me hace acordar el pasaje de la Escritura en Génesis, cuando por amor a José, dice que Dios empezó a bendecir la casa de Potifar. ¿Recuerdan eso? No era por amor a Potifar. Empezó Dios a bendecirlos colateralmente. ¿Recuerdan el pasaje de Abraham, cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra? Dice, Señor, si hubiesen, después de una negociación larga, 10 justos, ¿podrías perdonar a Sodoma y no destruirla? Y a Gomorra. Y el Señor dijo, si hubiesen 10, sí. O sea, por amor a esos 10, Él podría incluso acobijar. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos rodean personas impías, incrédulas. Pero por amor a nosotros, por la gracia de Dios que está en nosotros, alcanza la misericordia de esas personas de maneras inexplicables. Son protegidos, son guardados. ¿Cómo termina? Versículo 26. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo dice, yo le creo a Dios, yo confío en Dios, no tengo ninguna duda. La firme confianza de Pablo mostró el verdadero carácter de un cristiano. No es confiar cuando todo marcha bien, es seguir confiando cuando ya las cosas marchan mal. Conclusiones. Primero, no podemos ignorar las señales que Dios nos da. A veces son por medio de consejos, a veces por medio de advertencias, hermano, incluso por medio de sueños. Dios nos advierte de muchas cosas, sobre todo por medio de su palabra. Si nosotros ignoramos los consejos, las sugerencias de parte de Dios que se nos son dadas por un vecino, por un pastor, por un hermano, por un amigo, por la palabra, por cualquier medio que Dios use, y los ignoramos, esas advertencias, esos consejos, ¿qué va a venir? Consecuencias tristes a nuestra vida. Traumas que no se pueden... Le dicen los padres a Sansón, hijo, no hay dentro del pueblo de Dios mujeres con la cual te puedas casar. ¿Qué hizo Sansón? No atendió el consejo, las señales que Dios le está dando. ¿Qué hizo? Fue y se conducía en promiscuidad hasta que casi que muere. Al final murió. Pero digo, esta Dalila que lo engañó, le hizo que le arrancaran ¿qué? Los ojos, le cortaran el cabello, todo. Consecuencias, hermano, por no oír ¿qué? Piense cuántas consecuencias uno mismo por desatender las voces de los padres, de los abuelos, ha tenido que recibir. Ahora Dios nos está dando consejos continuamente a través de su palabra, y nosotros seguimos desatendiendo. Imagínense la cosecha que nos espera. Segunda conclusión, Dios, escuche, a veces nos hace pasar por situaciones extremas antes de socorrernos. Antes de socorrernos, primero nos pasa por situaciones extremas. Antes de ayudarnos. O sea, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay solución, cuando parece que ya no hay salida, no hay ninguna posibilidad humana de salvación,
entonces el Señor aparece. Y usted puede venir a su mente muchos pasajes. Recuerda cuando había muerto incluso Lázaro, y le dice, Señor, ¿ya para qué? Tarde llegó. Imagine uno querer manejar el horario del Señor. A veces somos así, queremos que el Señor nos responda, pero ya. Queremos que Dios nos dé una solución, pero ya. Queremos que haya una respuesta de Dios. Pastor, pero yo la quiero ya. No es ya. Él dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Son más altos que los cielos, dice. No podemos vivir en una vida de impaciencia. Y muchas personas, como los marineros, los tripulantes, no estaban listos para escuchar el consejo de Dios por parte de Pablo hasta que fueran afligidos. Piénsenlo. Cuando Pablo les aconsejó, mire, no deberíamos viajar por él, nadie le prestó atención. ¿Qué viene a hablar este? Sí, puede ser un hombre de Dios, un predicador, él sabe de la Biblia y de palabra y de teología. ¿Qué va a saber de estas cosas? Tú eres un marinero. No le atendieron la voz. Ahora que están todos sufriendo, tragando agua, padeciendo dificultad, ¿qué pasa? Ahora sí lo escuchan. A veces, hermanos, el Señor nos hace pasar por esas aflicciones para que ahora sí que escuchemos. Recuerdo la historia de un salvavidas. Resulta que fueron a un lugar y de repente hay una persona muy al fondo ahogándose. Todas las personas, al ver a aquel sujeto que se está ahogando, apuntan la mirada al salvavidas como, hola, hey, ayúdelo. Y estaba tranquilo, estaba mirándolo así el salvavidas. Y el otro gritaba, auxilio, socorro. Y todos ya miraban con indignación a este salvavidas, pero este salvavidas se supone el mejor nadador, mejor dicho, era casi un campeón olímpico y no es capaz de... Y el salvavidas tranquilo y esperando. Y el otro allá tratando y tragando agua. Cuando ya en la última fue el salvavidas, 4 brazadas, ya llegó allá, lo trajo, lo puso en la orilla, listo. Todos contentos porque lo salvó, pero con una indignación interna. Pero este salvavidas, ¿cómo se le ocurre? ¿Pero cómo es posible? ¿Usted no ve cómo estaba tragando agua? ¿Usted no? Y le empezaron a... El salvavidas le dice, ustedes deben entender que si yo iba a auxiliarlo cuando él se estaba ahogando, como estaba su corazón agitado y turbado y asustado, al yo acercarme a ayudarlo, nos ahogamos los dos porque él me hubiese hundido a mí también. Y ahí no había forma. Tocaba esperar que él se cansara de luchar para poder intervenir. A veces el Señor hace así. Está esperando que hagamos el último para ir a salvar. Cuando ya no hay esperanza, ya se cansó de intentarlo. Ya se dio cuenta que no puede. Ya se dio cuenta que separado de mí nada puede hacer. Ya, voy. Y nos salva. Hermanos, pero Él siempre acude a nuestro rescate. Aquellos que confiamos en Él. Y tercero y última conclusión. La providencia de Dios dirige toda nuestra historia. Toda nuestra historia. Cuando vienen momentos de alegría, son momentos que Dios ha puesto en la historia de nuestra vida. Dios puso momentos de alegría. Pero también puso momentos de escasez. También las agregó porque nos ama. También puso momentos de llanto, de tristeza, de aflicción. También momentos de paz. A veces nos tocan los vientos contrarios, a veces vienen a nosotros las lluvias, a veces las tormentas, pero a veces también nos llega el ángel diciendo, no temas, tranquilo, calma, Dios está en control, Dios va a responder. Sin embargo, hermanos, esto no es común. No podemos andar siempre buscando una experiencia extraordinaria y rayar el misticismo y decir, no, tiene que venir algo siempre, un ángel que me diga, tiene que venir una visión de unos caballos que estén cabalgando en los cielos. No negamos que Dios puede hacer lo que le place, pero no podemos solamente estar buscando eso, porque yo le digo, hermano, estos años que yo he vivido de cristiano, nunca he visto un ángel. Tal vez usted sí, gloria a Dios, pero yo no. Pero he tenido su Espíritu Santo y su palabra, ¿para qué? Para ayudarnos a conducir de acuerdo a su verdad. Entonces no podemos estar siempre a la espera de que aparezca algo sobrenatural, un ángel, que alguien me diga al oído. No.
porque esa no es la forma común en la que Dios dirige las cosas. Sin embargo, la gracia y la providencia de Dios siempre nos guía y nos dirige por su palabra y por su Espíritu Santo. Augustus Nicodemos, un pastor presbiteriano de Brasil, dijo: somos inmortales hasta que Dios cumpla su propósito. En base a este texto, en el que él analizaba y decía, esas personas estaban creyendo que iban a morir, pero no iban a morir, porque todavía no habían cumplido ¿qué? El propósito de Dios. Cuando ya cumplamos el propósito de Dios, se acabó nuestra inmortalidad. Hasta ahí llegamos en esta tierra. Así que de ninguna manera nuestras vidas terminará antes de que el propósito de Dios sea cumplido. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces las tormentas son tan grandes que decimos, ahora sí, hasta aquí llegué. Ahora sí se acabó mi historia. No. Es hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida que se acabó. Mientras tanto, no. Amén. Oremos.